Hemos visto cómo los puritanos llegaron a Nueva Inglaterra para tratar de perfeccionar el viejo enfoque a la religión que ya se había desarrollado en Europa. Estaban tratando de descifrar cómo se vería la religión estatal, ya que como Cristo, como esperaban, pronto glorificaría a su iglesia. Pero también vimos cómo esa visión de los puritanos de Nueva Inglaterra tuvo problemas con la realidad de la membresía de la iglesia y el fracaso de la gloria venidera a la velocidad que ellos esperaban. Y luego vimos la revolución del pensamiento occidental planteada por la Ilustración, los primeros líderes de la Ilustración y la forma en que iba a suponer a la larga un desafío para la iglesia. Pero la iglesia no solo estaba haciendo frente a los desafíos a largo plazo, también enfrentaba problemas muy inmediatos y podemos ver eso por toda Europa. Pero vamos a concentrarnos de nuevo en Inglaterra. A principios del siglo XVIII, la vida religiosa y moral en Inglaterra llegaba a un punto bastante bajo. Hubo una seria degeneración moral en Inglaterra. Se hizo alarde de la inmoralidad sexual en la corte, en el teatro y en la literatura. Una invitación a un baile de máscaras de la aristocracia era enviada con la promesa de champán, dados, música y el cónyuge de su vecino. Hubo embriaguez generalizada entre las clases más bajas y los juegos de azar y la bebida se habían convertido en deshonra nacional. Muchas casas en Londres se convirtieron en fábricas de ginebra, la producción de ginebra de bañera, probablemente no con bañeras, pero es ginebra casera en cualquier caso. La embriaguez se estaba convirtiendo en un gran problema entre el pueblo inglés. El gobierno había establecido loterías que estimulaban los juegos de azar y había deportes crueles y degradantes, peleas de gallos, hostigamiento de toros. Las ejecuciones se habían vuelto tan frecuentes que el doctor Johnson bromeó diciendo que tenía temor de que la Marina Real se quedara sin cuerdas. Estaban ahorcando a muchas personas y las cárceles estaban sobrepobladas. Hubo indiferencia a la religión. ¿Se imagina una sociedad tan degenerada? Inmoralidad sexual generalizada, deportes crueles, juegos de azar, embriaguez. Es difícil imaginar una sociedad en un estado tal, pero así estuvo Inglaterra a principios del siglo XVIII. Y la iglesia oficial de Inglaterra en particular, parecía paralizada para ser de alguna utilidad. Alguien comentó que los sermones en las iglesias eran como un día de invierno frío y corto y no estaban haciendo ningún bien. Un observador comentó: sus discursos desde el púlpito son generalmente secos, metódicos y sin efecto, dados con la calma más insípida. Así que he aquí la difícil situación en la que se encontraba la iglesia inglesa y las iglesias de toda Europa, en una especie de espíritu de mala muerte, una especie de indiferentismo, ningún poder. Y mientras tanto, la sociedad en su alrededor parece estar incurriendo en una mayor y mayor corrupción. Mucha gente sentía que lo que se necesitaba era una renovación de la religión, se necesitaba una nueva energía en la religión, y veremos lo que vino después fue en muchos sentidos una revolución en la religión. Y tal vez el lugar para empezar, él no era el único involucrado en esto, pero una de las figuras más destacadas en lo que vendría a ser una renovación o avivamiento de la religión fue John Wesley. Juan Wesley era un hijo del viejo, y su padre era ministro de la Iglesia de Inglaterra y su padre fue lo que se llamó en su momento un ministro de la alta iglesia o iglesia alta. Ahora, hoy cuando escuche ministros de la Iglesia de Inglaterra llamada Iglesia Alta, significa que son muy solidarios con Roma. Eso no era cierto en el siglo XVIII. Para ser un ministro de la Iglesia Alta no significaba simpatía con Roma en absoluto. Para ser un ministro de la Iglesia Alta significa que ha creído en la autoridad, en los decretos, en el privilegio de la Iglesia de Inglaterra y que no creía que debían tolerarse las sectas disidentes. Entonces, aunque el padre de Wesley era descendiente de los puritanos, su padre, a la vez que sostenía una rigurosidad y disciplina de vida puritana, abrazó plenamente la Iglesia de Inglaterra y su estatus establecido. Y ese es el mundo en el que creció Juan Wesley. Era un mundo que significaba que él disfrutaba de privilegios significativos, incluyendo el poder estudiar en la Universidad de Oxford. Su padre podía costear eso. Venía de una familia grande, había nacido en 1703 y para el 1720 pudo irse a Oxford.
Era un estudiante muy serio, consideraba que se desenvolvía como un hombre joven muy piadoso, se entregó muy de lleno al estudio de la Biblia, a la comunión frecuente, a una vida disciplinada. En parte, en el trasfondo de su vida está una experiencia que tuvo a la edad de 6 años cuando estalló un incendio en su hogar y por poco él muere quemado. Y durante el resto de su vida a menudo hablaría de cómo era un hierro de marcar sacado del fuego. Sentía que había sido rescatado para servir a Dios y en Oxford estudió muy seriamente y después de ahí, estando allí por unos 5 años, sintió un llamado al ministerio junto con su hermano Charles o Carlos Wesley, su hermano menor, quien luego se convertiría en un ministro y un gran escritor de himnos. Formó con él un club santo, así lo llamaron, y pasaron su tiempo estudiando juntos la Biblia, en griego por supuesto, y en hebreo, y leyendo obras pías, y buscando diligentemente servir al Señor y serle fiel. Él miraría atrás a ese período y dijo, yo era muy disciplinado, pero era inconverso. Yo era un moralista. Decidí hacer feliz a Dios por la obediencia de mi vida. Y él estaba leyendo mucho de esos moralistas de los que hemos hablado, como Jeremy Taylor, que habían tenido un efecto tan profundo en la Iglesia de Inglaterra. En 1735, él decidió ir como misionero a las selvas de Georgia. En 1735, Georgia era una especie de sitio fronterizo y decidió que quería ser misionero entre los indios de allí. Es difícil imaginar a alguien menos apto para el trabajo misionero en ese momento que Juan Wesley. Él era mucho más que un clérigo inflexible de la Iglesia de Inglaterra, acostumbrado a tener una vida muy ordenada y regular. No estaba acostumbrado a vivir en la frontera con sus dificultades y tratar con gente fronteriza y su falta de disciplina. Pero en el viaje a Georgia, tuvo una de las experiencias notables de su vida cuando el barco quedó atrapado en una tormenta y todo el mundo en el barco pensó que muy probablemente el barco se hundiría y todos se ahogarían. Y Wesley estaba en estado de pánico y se observó que había un grupo de personas en el barco que estaban orando juntos, que no entraron en pánico y tenían mucha confianza. Y después que la tormenta se calmó, fue y habló con su líder y descubrió que eran cristianos moravos y sencillamente confiaban en que si morían irían al cielo porque eran salvos en Cristo. Y Wesley solo se maravilló de la confianza y la fe que tenían y el contraste con su actitud y su verdadera falta de confianza en Dios. Y el líder de los moravos se volvió a Wesley y dijo, ¿es usted cristiano? Y Wesley dijo, yo creo que Cristo es el Salvador del mundo. Y el líder de los moravos, Spangenberg, dijo, sí, pero ¿es tu Salvador? Y Wesley dijo, sí, lo es. Pero escribió en su diario después, pero yo no estaba diciendo la verdad, yo no tenía esa confianza. De manera que esto quedó en su mente y pasan así 3 años difíciles en Georgia, después regresa a Inglaterra y no mucho después de regresar a Inglaterra, asiste a los servicios en una pequeña capilla en la calle Aldersgate y dice que allí escuchó la predicación sobre la justificación y su corazón sintió un extraño calor. Y eso es por lo general visto como el momento de la conversión en la vida de Juan Wesley. Recuerdo haber hablado sobre eso una vez con J. E. Packer, que había leído muchos volúmenes de los diarios de Wesley y dijo, de hecho, a lo largo de toda su vida, Wesley se está convirtiendo una y otra vez. Y tal vez no es una mala cosa, y hablamos de cómo la conversión diaria es algo bueno en muchos aspectos, pero al menos este fue uno de los momentos decisivos profundos en la vida de Wesley, sobre el cual miraría atrás más tarde. Y comenzó a predicar y comenzó a salir de la inflexibilidad que le había caracterizado por ser hijo fiel de la Iglesia de Inglaterra hasta ese momento. Una de las cosas que era muy característica en la Iglesia de Inglaterra era que uno predicaba solo en su propia parroquia. Uno no interfería en la parroquia de nadie sin invitación. Eso sería indigno e incivilizado. Y más adelante en su vida, Wesley dijo,
esta línea famosa: el mundo es mi parroquia. Y dijo eso más o menos para justificar su insistencia en que tenía derecho a predicar en cualquier parte, cualquier lugar. Pero le tomó tiempo para llegar a esa conclusión y comenzar a trabajar en pos de esto. Y parte de lo que comenzó a producir cambió en el corazón de Wesley, y en el ministerio de Wesley fue la influencia de su amigo George Whitefield. Ahora, Whitefield era más joven que Wesley, quien nació en 1714, por lo que es cerca de 11 años más joven que Wesley, pero habían estado juntos en Oxford a pesar de haber estado en un plano muy diferente. Whitefield era de una familia pobre y becado, y los estudiantes becados no podían hablar con los estudiantes no becados a menos que se les invitara. El sistema de clases tiene que ser mantenido, tiene que haber algunas normas de la vida, usted sabe, pero Whitefield había sido invitado al Club Santo, habían llegado a conocerse, se apreciaban entre sí, y a medida que sus vidas se habían desarrollado, una de las cosas que Whitefield hizo de manera muy pionera fue empezar a predicar al aire libre, a predicar en los campos. Ahora, esto fue considerado como muy por debajo de la dignidad de un clérigo de la Iglesia de Inglaterra. Esto era un tanto entusiasta. A principios del siglo XVII, eso era de lo peor que se le podía decir a alguien, que era entusiasta, que refleja el entusiasmo. Usted sabe, después de todo esto son británicos quienes tienen que ser muy restringidos y correctos en todo momento, pero Whitefield había reconocido, al igual que los demás, que la demografía de Inglaterra estaba cambiando. Inglaterra estaba empezando a experimentar algunos de los rumores de la revolución industrial, y lo que eso significaba era que la población estaba empezando a salir de las granjas y las zonas donde había más, en este caso particular, más minería. Y así la gente se movía a nuevas regiones de Inglaterra donde aún no se habían construido iglesias, y entonces, a la vez que había iglesias en zonas rurales donde no había prácticamente o no quedaba ninguna población con clérigos, ahora había crecientes centros de población donde no había iglesias ni clérigos para ministrar y servir a esas personas. Y Whitefield había decidido: esto simplemente está mal, y empezó a salir y predicar al aire libre en las zonas donde ahora estaban las poblaciones, pero sin iglesias. Y Wesley se sentía muy incierto sobre esto. Whitefield apeló a él para venir a ayudar, porque Whitefield había decidido ir a Georgia. No sé cuáles son las atracciones de Georgia, pero Whitefield había decidido ir a Georgia y necesitaba a alguien para hacerse cargo de la predicación que había estado haciendo al aire libre. Y por último, contra el consejo de Carlos, Juan acordó que le daría una oportunidad y empezó a predicar al aire libre. Y, y lo que uno realmente está viendo, aunque podría no sonar de esa manera, era algo realmente revolucionario. Las antiguas normas, el viejo orden, la vieja noción de cómo se habrían de hacer las cosas, cómo habría de ordenarse la sociedad, cuál sería el papel de un clérigo, estaba en la jerarquía de la sociedad. Ahora todo eso está empezando a ser impugnado por estos nuevos enfoques, por estas nuevas actividades, y es parte de la razón por la que Wesley estaba tan reacio a hacerlo. Él puede no haber sido capaz de articularlo muy bien o entender todas las ramificaciones, pero sabía que algo radical estaba sucediendo, que al uno salir de la iglesia, al bajar del púlpito, uno estaba comprometido en una especie de nuevo mundo, una revolución que se avecina. Whitefield había sentido eso también, pero intuía la necesidad espiritual desesperada, y Whitefield se convertiría, y se le conoce al día de hoy realmente como al menos uno de los contendientes para la etiqueta de el mejor predicador en la historia de la iglesia cristiana. Ahora, no tenemos ninguna cinta en video de Whitefield, de George Whitefield, no tenemos ningún video, apenas tenemos transcripciones completas de sus sermones. Por tanto, la única manera en que podemos juzgarlo como predicador es por lo que la gente le oía decir sobre él, y la gente estaba atónita por el poder de Whitefield como predicador.
había un poder físico en su predicación. Podía predicar al aire libre, y lo hizo una vez, y se hizo oír a 50,000 personas. Ahora, si alguna vez ha tratado de hablar al aire libre, su voz desaparece. Es mucho más difícil de que hablar en interiores. Ahora, encontrarían algunos valles donde se podía hablar, ya sabe, para que hubiese un poco de amplificación, reverberación de su voz desde las colinas detrás de él, pero solo el poder físico de su predicación debió haber sido notable. Él tenía una pequeña un tipo de banco portátil con pasamanos para subir y así quedaba un poco elevado, pero el volumen podía producir él y debió haber tenido un estilo de hablar impactante, porque el más grande actor de Shakespeare de su tiempo comentó sobre Whitefield: era capaz de ponerme a llorar al pronunciar la palabra Mesopotamia. De manera que aquí tenemos un comunicador extraordinariamente dotado. Más adelante en su vida se convertiría en un buen amigo de Benjamin Franklin, lo cual era una amistad muy peculiar, porque Benjamin Franklin no era amigo del cristianismo, pero Franklin simplemente quedó tan intrigado por Whitefield y el poder de su predicación, la predicación de Whitefield. Y hay una historia maravillosa que Whitefield iba a predicar en Filadelfia, y Whitefield estaba comprometido con el apoyo a un orfanato en Georgia, y Franklin pensó que era estúpido tener un orfanato en Georgia. No había suficiente población allí, había que importar los huérfanos, y para Franklin era solo una pérdida de dinero, y sabía que al final del sermón Whitefield haría un llamado por el dinero para el orfanato, así que dijo: voy a ir a escuchar a Whitefield porque es maravilloso escucharlo, pero no voy a dar un centavo a este orfanato tonto en Georgia. Entonces, mientras predicaba Whitefield, Franklin pensaba para sí: oh, bueno, está bien, voy a darle el cobre de mi bolsillo. Y como el sermón continuaba, él estaba diciendo: voy a darle el cobre y la plata de mi bolsillo. Al final dijo: está bien, voy a darle todo el bolsillo, el oro, la plata y el cobre. Y se siente un poco tímido, y luego recuerda una conversación. Franklin recuerda una conversación que tuvo con un amigo, en la que el amigo había dicho: no voy a llevar nada de dinero a esta reunión, porque sé lo persuasivo que es Whitefield y sé que al final me convencerá. Y así Franklin estaba mirando alrededor la multitud con esperanza de que su amigo no lo viera poner dinero en la ofrenda, y ve a su amigo que está yendo persona por persona tratando de pedir dinero prestado. Y como ve, Whitefield tenía un poder increíble como comunicador. Y Wesley probablemente no era un predicador igual de bueno. Wesley fue un predicador más franco, más un maestro predicador, pero tenía una energía tremenda. Se estima que durante toda su vida predicó 40,000 sermones. Ahora, no fueron todos sermones nuevos, pero viajaba mucho, lo que por supuesto en el siglo XVIII era de por sí tremendamente físicamente agotador. Pero lo que ellos comenzaron a ver fue una verdadera respuesta a su predicación, una respuesta real a su enseñanza. Realmente parecía que el Espíritu de Dios estaba obrando, y parte de eso estaba relacionado al menos con algo revolucionario que decían en su predicación. Tanto Wesley y Whitefield decían en su predicación: usted puede venir a Jesús ahora, usted puede creer ahora, usted no tiene que esperar. Al menos en ciertos círculos puritanos a finales del siglo XVII y principios del XVIII, se había desarrollado un tipo de predicación que decía: tienes que esperar que el Espíritu de Dios haya aplicado la ley a tu corazón, porque eres o estás totalmente de una manera inservible delante de Dios, y solo entonces puedes llegar a Jesús. Si vienes demasiado pronto, no serás un nuevo hombre, sino un hombre remendado. Y ese era el gran temor de algunos puritanos, que su predicación terminara solo con personas remendadas, no personas nuevas. Y así, en algunos círculos, no todos, pero en algunos círculos estaba la noción de que tienes que esperar. Y tenemos registros de personas que dijeron que esperaron meses y a veces años por lo que ellos concebían como la obra del Espíritu de Dios, dispuesto a llevarlos a Cristo. Y esto fue algo revolucionario entonces, que Whitefield y Wesley dijeran: usted no tiene que esperar, no hay virtud en la espera.
Ahora, lo interesante, por supuesto, es que esta predicación fue en realidad más como la predicación de Calvino y Lutero, quienes no veían atractivo en la espera, pero aquí había una inmediatez ligada a la urgencia, ligada a una flexibilidad que parecía un tanto revolucionaria y empezó a tener un gran impacto. Y hay una cita maravillosa de Whitfield sobre los efectos de su predicación según él la veía en los rostros de los mineros. Él estaba predicando al aire libre a los mineros en Inglaterra y dice de ellos: al no tener justicia propia a la cual renunciar, se alegraron de escuchar de un Jesús que era amigo de publicanos y que no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El primer descubrimiento de que habían sido afectados era ver las canaletas blancas creadas por sus lágrimas que caían abundantemente por sus mejillas negras al salir de las minas de carbón. Cientos y cientos de ellos pronto fueron traídos a convicciones profundas que, como el evento demostró, felizmente terminó en una conversión sana y concienzuda. ¿No es esa una hermosa imagen de los que responden a la palabra de Dios, sucios de las fosas, con polvo de carbón por todos lados y el polvo siendo arrastrado por sus lágrimas cuando se enteran de la misericordia de su Salvador? He aquí que Dios estaba levantando de manera revolucionaria a un grupo de predicadores de los cuales Whitfield y Wesley fueron los más famosos en comenzar lo que sería un gran avivamiento. Y esa es la historia con la que vamos a comenzar la próxima vez. Bueno, en cierto sentido hemos estado hablando juntos acerca de las revoluciones en el pensamiento sobre la sociedad y la forma en que se compone, acerca de la verdad, según empezó a surgir en la Ilustración a finales del siglo XVII, y siguiendo en el siglo XVIII, ahora hemos empezado a ver las revoluciones en la religión. Creo que es difícil para aquellos de nosotros que estamos fuertemente ligados a la Reforma, es difícil para nosotros que estamos apegados a la Reforma, darnos cuenta de lo mucho que la religión ha cambiado desde el siglo XVI, no la doctrina, sino el conjunto de nociones de cómo la Iglesia se relaciona con la sociedad, cómo se relaciona la Iglesia con el Estado, de cómo debe o no debe existir la tolerancia en el mundo. Y parte de la revolución que entró en el mundo de la religión llegó a través de acontecimientos religiosos en el siglo XVIII. Y eso es lo que hemos empezado a tratar cuando veíamos cómo Wesley y Whitfield comenzaron a surgir como grandes predicadores contra la religión firmemente establecida, y cómo podemos utilizar esto y cómo el Señor comenzó a utilizarlos para trabajar realmente en los corazones de la gente, sacarlos de la situación en la que algunos de ellos se sintieron que tenían que esperar una eternidad para venir al Señor, tenían que ser parte de una iglesia estatal que estaba cada vez más en problemas. De manera que estaban estos rumores, estos principios del cambio, esos rumores no solo se oían en Inglaterra con Wesley y Whitfield como hombres jóvenes, sino también empezaron a oírse en Nueva Inglaterra, y el ejemplo más claro fue el caso de Jonathan Edwards. Bien, en la próxima conferencia hablaremos principalmente acerca de Jonathan Edwards, pero aquí es apropiado solo decir que Edwards era un ministro muy joven en Northampton. Había ido a Northampton para ser el asistente de ministro de su abuelo, Solomon Stoddard, que había sido un fuerte partidario del pacto a medio camino o la idea de la cena del Señor como una ordenanza de conversión. Su abuelo había muerto en 1729 y ahora Jonathan Edwards había asumido el cargo de ministro titular allí en Northampton y había comenzado a predicar allí como predicador titular. Y a finales de 1733 y principios de 1734, experimentó lo que él llamó los indicios del espíritu o el comienzo de un despertar allí en Northampton. Vio una respuesta inusual a la predicación dada en la congregación. Y es interesante, él estaba predicando sobre la justificación por la fe,
y eso sería un estudio interesante. ¿Cuántas personas se han convertido por escuchar sermones sobre la justificación solo por la fe? Pero él comenzó a ver esto en su propia congregación. Ahora, los puritanos como Jonathan Edwards, y Edwards es sin duda un puritano tardío, usaron la palabra despertar como un término muy técnico, y lo que querían decir era que a veces se vio en una congregación o en varias congregaciones, o incluso en términos más generales, a veces una sensibilidad inusual a la predicación del Evangelio. Pero todos ellos se acordaron de la parábola del trigo y la cizaña. Sabían que era posible que la sana doctrina de la palabra cayera en terreno donde parecía haber respuesta, pero de hecho las malas hierbas pronto la ahogaron, y por tanto eran reacios a decir vamos a tener un despertar, un avivamiento, o que eran reacios a decir estamos viendo muchas conversiones. Lo que dirían era estamos viendo un despertar, la gente está interesada, parece sensible, esperamos que dará lugar a una sana conversión. Pero fueron muy cautos en su evaluación, no saltaron a la conclusión de la conversión. Ellos dijeron, es un despertar y esperamos que conduzca a la conversión. Eso es lo que Edwards observó en Northampton en 1734 y en la región local un poco a su alrededor. Escribió un recuento de esto porque él y otros como él creían que era un problema importante estar comunicados acerca de lo que Dios estaba haciendo, con la esperanza de que la palabra de Dios y ver lo que estaba diciendo en un lugar pudiera ser llevado a otro lugar, y que Dios pudiera usar eso para comenzar un despertar más amplio. Así que Edward escribió el primero de sus tratados de despertar, titulado Una narrativa fiel de la obra sorprendente de Dios. Y de hecho, este recuento fue ampliamente publicado y se hizo muy influyente. Entonces, al parecer, estamos empezando a ver indicios del Espíritu para despertar la iglesia, para hacer que la nueva vida y la fe vengan a la iglesia. Y esto sería, en última instancia, llegar a ser, o esto vendría a ser, el gran despertar en Estados Unidos, o el gran despertar general, como los puritanos habían dicho, porque lo que experimentaron no fue un despertar solo en unos pocos lugares, sino un despertar que se difundió por Nueva Inglaterra e incluso otras colonias también. Y el principal catalizador de eso fue George Whitefield. De hecho, Whitefield llegó predicando a Nueva Inglaterra en 1740, y cuando Jonathan Edwards le oyó predicar allí, Edwards se sentó y lloró, porque sentía que era el hombre enviado por Dios. Este era el hombre que Dios iba a usar. Pensó que era tal el poder en esa predicación que ciertamente Dios la honraría y bendeciría. Y Edwards podía mirar alrededor y ver la respuesta dramática a la predicación allí en Nueva Inglaterra, y fue espectacular, fue increíble. Y Whitefield era todavía muy joven, y hasta cierto punto puede ser que este notable éxito se le subiera un poco a la cabeza. Creo que Whitefield tenía solo 26 años en ese momento y vio a esta respuesta notable a su predicación y la alabanza recibida de otros ministros. Y sí, comentó sobre su gira de predicación por Nueva Inglaterra: Dagón cae todos los días delante del arca. De manera que él se comparaba con el arca de Dios, lo que puede ser un poco demasiado, pero era cierto que había esta notable respuesta donde quiera que iba. Él dijo luego con mucha osadía que el gran problema en Nueva Inglaterra era que hombres muertos les predicaban a hombres muertos. Ahora, la crítica del clero se convirtió en un elemento muy repetido del gran despertar, y volveremos a hablar de eso más tarde, pero aquí es importante decir que si bien hubo críticas de los clérigos, siempre fueron en el contexto de que no era todo el clero culpable. Y mientras los predicadores como Whitefield no culpaban a todo el clero, entonces siempre se puede concluir como clérigo, no estaban hablando de ti, estaban hablando de los demás. Sí, pero sin duda era una crítica al ministerio establecido, una crítica a la manera antigua de hacer las cosas, porque recordemos que al igual que en Inglaterra, en Nueva Inglaterra había un sistema parroquial. Si usted era un asiduo
asistente de la iglesia, usted iba a la iglesia más cercana, no podía escoger o elegir, usted era parte de una parroquia, era la parroquia establecida por donde uno vivía, no por querer oír a cierto predicador. Todos deberían pensar, ¿a qué iglesia iría si usted fuera al edificio más cercano? Es posible que no quiera estar allí en absoluto, pero era un sistema parroquial. Y de pronto atacar el clero era comenzar a plantear preguntas sobre la validez del sistema parroquial. Pero, en cualquier caso, este gran despertar comenzó a hacer temblar a Estados Unidos. Hubo gran anticipación esperando que Dios hiciera algo y por fin parecía que Dios estaba haciendo algo absolutamente extraordinario, absolutamente inaudito, nunca antes experimentado. Y uno de los observadores dijo, esta es la mayor obra del Espíritu de Dios desde Pentecostés. Ahora, esa es una gran afirmación, pero uno no puede poner en duda de que ocurría algo muy dramático, muy importante, algo que cambiaría la sociedad, así como la religión en Estados Unidos, y George Whitefield estaba en el mismo centro. Ahora, es interesante que en los días de Whitefield y Wesley, ellos eran predicadores que predicaban en un lugar y luego seguían adelante. Realmente fue solo en el siglo XIX cuando se comenzó a conseguir lo que hoy llamaríamos cruzadas de avivamiento, donde el predicador podía venir y quedarse y predicar durante una semana o dos y crear emoción e interés. En estos días ellos predicarían tal vez una o dos veces en un lugar y luego seguirían adelante. Y la misma sensibilidad a esa manera de proceder era parte de lo que los convenció de que el Espíritu de Dios realmente estaba obrando. Solo predicaban una vez y había toda esta respuesta. Ellos no hacían llamados al altar, que es una invención del siglo XIX, pero al igual que Whitefield, podían ver las lágrimas correr por las mejillas de las personas, podían ver la respuesta. Y a veces cuando Whitefield predicaba en Nueva Inglaterra, la respuesta emocional era tan grande que la gente gritaba o la gente se desmayaba. No podían contenerse. Y cuando Whitefield fue criticado por eso, dijeron, nadie se queja cuando lloras en un funeral. ¿Por qué quejarse si las personas están llorando por la muerte de las almas? Pero fue uno de los cargos presentados contra algunos en el Gran Despertar, que era demasiado emocional, que había demasiado reacción. Y Whitefield no se preocupaba por eso, pero él creía que la gente estaba siendo despertada. Esperó a ver esto y realmente estaba siendo sanamente la gente convertida. Ahora, por supuesto que no se trataba solo de Whitefield, quien fue el pregonero de este despertar. Podríamos decir que el despertar más o menos duró desde 1739, cuando el despertar general empezó a manifestarse, hasta alrededor de 1744. Así que más o menos por 5 años el despertar fue muy intenso en todas las colonias americanas. Había cosas sucediendo en Escocia, en Inglaterra también, pero nos estamos concentrando un poco más en las colonias. Y Whitefield no se quedó todo el tiempo. Se fue y regresó a Inglaterra en 1741 y pensó que debía regresar y ayudar a Wesley con algo de lo que estaba haciendo allí en Inglaterra, porque Wesley estaba viendo grandes frutos por medio de sus labores allí. Y fue un regreso muy difícil y triste para Whitefield, porque uno de los defectos de Wesley que se manifestó cuando Whitefield regresó, y ese defecto era que Wesley realmente no podía cooperar muy bien con la gente. Era estupendo dirigiendo todo, él era estupendo dirigiendo todo, era estupendo estando a cargo, pero no era muy bueno con la cooperación. Y cuando Whitefield regresó y quiso volver a predicar en algunas de las regiones mineras de carbón donde había comenzado la obra, Wesley le dijo a la gente allí que no escucharan a Whitefield. Ahora, la excusa ofrecida, tal vez, más que una excusa, tal vez es un poco duro con Wesley, pero la excusa dada, no me importa ser un poco duro con Wesley, la excusa que dio fue que Whitefield se había vuelto demasiado calvinista en Nueva Inglaterra. Y es muy seguro que la influencia de Edwards y de otros en Nueva Inglaterra habían aclarado la teología de Whitefield en una dirección más calvinista. Pero también es cierto, creo, que Wesley estaba muy contento de usar esa diferencia teológica para justificar su negativa a cooperar con Wesley
como pares. Y es realmente a partir de ese momento que Wesley se convirtió en un arminiano mucho más cohibido. No creo que a Wesley le importaba tanto la teología, pero lo que sí veo es que a partir de ese momento, una de las preocupaciones fundamentales de Wesley salió cada vez más a la palestra y era una preocupación por la santidad. Ahora, la preocupación por la santidad es algo bueno, pero la teología de Wesley era lo suficientemente flexible y fina como para tener problemas. Creo que una sana doctrina protestante de la justificación con una sana preocupación por la santidad. Y a veces cuando hablaba de la santidad parecía hacerlo casi de un modo que comprometía su compromiso con la justificación solo por la fe. Y luego también a medida que su vida continuó desarrollando esta extraña cristiana idea de la perfección cristiana, creía que era posible por la fe que los cristianos se convirtieran en perfectos y no todo el mundo estaba persuadido de que Wesley lo había logrado, pero este énfasis en la santidad parecía estar relacionado con aspectos de la teología arminiana y sirvió para alejar a Wesley de Whitefield. Wesley llegó a ser muy exitoso como organizador, tenía grandes habilidades organizativas por toda Inglaterra, estableció sociedades metodistas. No las llamó iglesias. Él todavía estaba en la iglesia de Inglaterra, pero el día en que murió seguía siendo ministro de la iglesia de Inglaterra. Estableció sociedades que se reunían, se parecían mucho en la adoración, pero él dijo que no eran adoración porque no competían con la iglesia de Inglaterra. Las sociedades nunca se reunieron al mismo tiempo que la iglesia de Inglaterra, pero él realmente estaba estableciendo una especie de iglesia dentro de la iglesia. Y más importante aún, estableció lo que se llamaron clases, reuniones de clase, donde 10 a 15 metodistas se reunían regularmente para estudiar, orar y ser disciplinados por un líder en la reunión de clase. Así que no solo estaban allí las sociedades que se parecían mucho a las congregaciones, sino que hubo células o clases dentro de la sociedad que dieron lugar a una verdadera disciplina, conversación real, cómo estás orando, cómo va tu vida espiritual, cómo va tu santificación. Había rendición de cuentas y todo eso vendría a ser el movimiento metodista, uno muy poderoso. Y casi inmediatamente después de la muerte de Wesley, estas sociedades metodistas se separaron de la iglesia de Inglaterra. Y fue realmente solo Wesley individualmente que las mantenía en la iglesia de Inglaterra. Se separaron y establecieron la iglesia metodista. Y aunque la iglesia metodista en Estados Unidos era muy pequeña en el siglo XVIII, creció rápidamente ya en el siglo XIX y a mediados del siglo XIX la iglesia metodista se había convertido en la iglesia más grande de Estados Unidos. Y así, el éxito del metodismo en 50 años en Estados Unidos es una historia de la que hablaremos más adelante, pero es una historia muy notable. Así que Wesley trajo todas sus habilidades como predicador, pero más aún como organizador para la formulación de un metodismo arminiano. Whitefield se llamaría a sí mismo un calvinista metodista. Y por eso quería decir, yo creo en el método, yo creo en la disciplina, pero no creo en el arminianismo. Pero Whitefield fue mejor predicador, no tan buen organizador. Y por lo tanto, Whitefield no dejó tras sí una organización tan grande como lo hizo Wesley. Pero en el gran despertar de Estados Unidos, Wesley... ¿De qué estamos hablando? El gran despertar de Estados Unidos, Whitefield siguió siendo realmente una figura muy central como predicador, pero no fue la única figura. Había otros también. Jonathan Edwards predicó significativamente durante el despertar. Su predicación fue grandemente bendecida y, por supuesto, una impresión indeleble fue dejada en la historia por su predicación de su famoso sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, que creó una gran respuesta, lo que generalmente no es recordado. La gran respuesta llegó la segunda vez que predicó ese sermón. La primera vez que predicó ese sermón en su propia congregación no pasó mucho. Los predicadores estaban conscientes de ese tipo de fenómeno. Fue la segunda vez en la congregación de un amigo que él predicó ese sermón donde hubo la respuesta enorme. Y eso apunta a una parte muy importante del gran despertar. En general, el gran despertar fue impulsado por la predicación, pero por la predicación de ministros a congregaciones que no eran las suyas. El gran fuego del gran despertar parecía caer cuando los ministros visitaban
otras congregaciones o la predicaban en otros lugares. Y esto es importante desde el punto de vista de un historiador porque señala una vez más cómo el despertar estaba empezando a alterar el viejo orden, empezaba a socavar el patrón establecido de las parroquias y que viene a la expresión más poderosa en un sermón muy importante que fue predicado durante el Gran Despertar por uno de los famosos predicadores de la época, en realidad un hombre llamado George Tennant, que en realidad era presbiteriano, y Tennant fue uno de los que fue muy exitoso en su predicación. Su padre había sido predicador, tenía hermanos que eran predicadores, y Tennant fue uno de los que también viajaron para predicar en diferentes lugares y predicó un sermón muy famoso, El peligro de un ministerio no convertido. Y en ese sermón habla de ministros inconversos y la pesadilla que son para la iglesia. Él dice, ellos son como las orugas, trepando, parecían comerse todo lo verde, donde quiera que veían algo de vida, querían destruirlo. Ese es el peligro de los ministros inconversos. Y mucha gente ha leído el sermón y dice, vaya, wow, ¿sabes? Ese es un sermón muy provocador, es un sermón revolucionario. Y yo digo que no. Esa no es la parte revolucionaria del sermón. Decir que hay un montón de ministros inconversos no es ningún problema. A menos que empiece a nombrarlos. Hubo otro predicador, James Davenport, que hizo algo de eso, y eso fue problemático, nombrar, que uno pudiera pretender saber quiénes eran los ministros inconversos, no regenerados. Lo que es realmente revolucionario en el sermón de Tennant es que le dijo a las personas a quienes le estaba predicando y necesita decidir. Y si tiene un ministro inconverso, y si es así, tienes que ir a una congregación donde hay un ministro convertido. Esta fue una revolución del pensamiento. Hasta este punto, la actitud de probablemente todos los cristianos, sin duda, de todos los protestantes era: yo solo soy un laico, no tengo derecho a decidir quién es convertido o no convertido. Realmente no tengo derecho a decidir si el ministro está haciendo un buen trabajo o no. Él es el ministro, se supone que debe saber lo que está haciendo un buen trabajo o no. Recuerdo que cuando era un joven ministro predicando en una congregación reformada holandesa, y en la puerta un joven me dio la mano y me dijo, gracias por el buen sermón, aunque sé que no debería decir eso. Y le dije, ¿por qué no debe decir eso? Y él dijo, nos enseñaron, si uno elogiaba el sermón de esta semana, puede criticar el de la que viene y eso no es nuestra competencia. Pensé, tengo una breve experiencia momentánea de la vida antes del gran despertar, antes de lo que se llegó a llamar el triunfo de los laicos. Y vivimos en un mundo donde los laicos han triunfado. Hablaremos de esto en nuestra próxima charla. Gracias. Bueno, la última vez estábamos viendo el Gran Despertar y sin dudas uno de los más importantes eventos en la historia de Norteamérica, y vimos tanto el profundo impacto que tuvo en la gente de ese tiempo, donde tantas personas fueron convertidas en todas las colonias americanas, así también la forma en que era una revolución que empezó a cambiar la vida de la iglesia en América. No todo el mundo reconoció ese gigantesco cambio inmediatamente, pero por supuesto hubo consecuencias de acciones no deseadas, y no creo que Edwards o Whitefield en verdad intentaron socavar el orden permanente de la forma congregacional de Nueva Inglaterra para socavar el sistema parroquial o la autoridad ministerial, pero realmente inició la luz que conduciría a lo que ha sido llamado el triunfo de los laicos en América. Cuando los europeos llegan a América hoy, una de las cosas que observan es cuánto están involucrados los laicos en la iglesia, en su vida, cuánta gente tiene influencia en la vida de la iglesia, y por supuesto esa influencia es
Si a usted no le gusta aquí, puede seguir su camino, y un gran número de americanos no tan solo lo creyeron, sino que actuaron así. Y como resultado, los ministros tienen siempre la idea de que tienen que oír a los laicos. A veces, desafortunadamente, los ministros creen que tienen que permitir que los laicos pasen sobre ellos, pero en cualquiera que sea el caso, eso ha creado un ambiente en la iglesia donde hay más actividad de parte de los laicos. Usted va a Europa, por ejemplo, donde todavía hay iglesias estatales, en Alemania, por ejemplo, y allí las iglesias están casi vacías y los ministros son todavía pagados porque son pagados por el Estado, y así el espíritu empresarial de América, tanto bien como para mal, porque tiene ambos lados a la vez, realmente triunfó, y todo esto fue puesto en movimiento por lo que sucedió en el Gran Despertar. Eso en realidad no obró plenamente hasta el siglo XIX. Hablaremos mucho sobre eso en las próximas series, sobre la importancia de la iglesia que vamos a tener, pero esta parte de la importancia del Gran Despertar se inicia un dramático cambio en la vida de América. Ahora he dicho que uno de los predicadores importantes del Gran Despertar fue Jonathan Edwards, y probablemente usted está familiarizado con ese nombre. Muchas personas han argumentado que Jonathan Edwards fue el americano más inteligente que jamás existió, que tuvo el mejor cerebro, que él fue el hombre más brillante que jamás existió, y por supuesto, esta es la clase de cosa que es difícil de juzgar. Pero no puede haber duda de que Jonathan Edwards realmente fue un hombre verdaderamente brillante. Él nació en el 1713 en Connecticut, su padre fue un ministro puritano, y Jonathan Edwards creció mostrando desde el principio esa brillantez. Él fue a la Universidad de Yale. Yale había empezado en 1701 porque Harvard se había hecho liberal. Y es sorprendente cómo las universidades no duraban mucho necesariamente. Harvard era únicamente cerca de, ¿cuánto? Unos 60 años de vieja, y los ministros conservadores de Connecticut estaban ya preocupados por lo que estaba pasando en Harvard, de modo que empezaron Yale. Yale fue la tercera, yo creo, tercera universidad de América. La segunda fue William y Mary en Virginia, pero su propio o nombre propio era la Real Universidad de Sus Majestades, Rey William y Reina Mary. Ellos lo abreviaron más tarde como William y Mary, pero Yale era también además una escuela calvinista para preservar la ortodoxia calvinista, para entrenar el clero calvinista, y eso fue lo que Jonathan Edwards hizo cuando él fue a estudiar allí. Él describe como siendo un joven, él se convirtió, y él describe cómo esa conversión ocurrió. Él era abrumado por un sentido de la belleza, la hermosura de Dios y la gloria de Dios en la naturaleza. Y él escribió acerca de eso en su narración personal de esa conversión, y se fue a su casa a decirle a su padre acerca de eso y a unirse a la iglesia congregacional en Connecticut, pero su padre no permitió que se uniera a ella. Su padre no creyó que esta fuera una adecuada narración de conversión, un testimonio adecuado, y la naturaleza adecuada de las narraciones de conversión era cerca de ser aplastados por la ley, no cerca de ver la gloria y la hermosura de Dios en la naturaleza. No sabemos con exactitud cuando Jonathan Edwards se unió a la iglesia, pero se ve claramente que Edwards hacía las cosas un poco diferente de como normalmente la hacían los puritanos, y que su padre era un ejemplo fiel de la forma tradicional de los puritanos hacer las cosas. Eso tuvo un fuerte impacto en Jonathan Edwards. Cualquiera que fuera el caso, él fue a acompañar a su abuelo, como mencioné antes, en el ministerio de Northampton, oeste de Boston. En esos días estaba al oeste de Boston. Hoy tomaría cerca de una hora manejando, pero en esos días era una larga jornada. Y él fue en 1725 y trabajó con su abuelo materno, Salomón Stoddard. Y entonces en 1729 Stoddard murió y Edward tuvo que asumir las responsabilidades de la congregación. Y él vio, como dijimos, en los años 30 algunos indicios en la congregación. Entonces él vio cosas maravillosas ocurriendo en la congregación según el Gran Despertar empezó en los años 1740. Y Edwards estaba bien entusiasmado por lo que él veía que estaba sucediendo. Él registró mucho de lo que él vio y experimentó en una variedad de obras que escribió.
Uno de los más importantes para nosotros fue escrito en 1739 y no se publicó durante su vida, ya que lo conservó en su intimidad. Y él lo tituló Una historia de la obra de redención. Y en la misma, justo al empezar el gran despertar en 1739, él hizo la pregunta: ¿cómo va Dios a trabajar a través de la historia? Y Edward fue un fuerte postmilenialista. Él fue un fuerte creyente de que Cristo glorificaría su iglesia. Él fue un fuerte creyente de que el Papa era el anticristo y de que la caída del anticristo vendría en las próximas décadas. Pero ¿cómo iba Dios a obrar, a trabajar? Y él argumentaba en este trabajo una historia de la obra de redención, que Dios ha obrado siempre principalmente a través de avivamientos. Y él dijo: yo anticipo lo que va a suceder hasta que Cristo vuelva a glorificar su iglesia, que veremos la iglesia elevarse a través de un renacimiento, avivamiento, y luego caer otra vez. Y entonces la iglesia será elevada a alturas aún más grandes a través de su avivamiento y volverá a caer. Y luego una iglesia aún más elevada, aún a más grandes niveles en unos de esos puntos altos, Cristo volverá otra vez. Y eso es lo que Edward anticipó y es lo que él pensó que estaba ocurriendo con la llegada del gran despertar. Y para 1743 él podía estar hablando acerca de cómo parecía que casi todo el mundo en Northampton había sido convertido y que el nivel de interés espiritual y el compromiso y la sinceridad eran tan profundos que Edward escribió entonces que si este estado de cosas fuera a continuar, él podría muy bien ser el comienzo de la gloria milenaria. Ahora, él fue más tarde acusado de haber enseñado que el milenio había empezado ya, y él nunca enseñó eso, él nunca dijo eso. Pero en 1743 las cosas habían subido a tal punto que él pudo en realidad contemplar la idea de que quizás ya estamos allí. Pero lo que es importante acerca de Edward como testigo sobre del despertar es que él ayudó a implantar en el alma de la religión de América la idea de que Dios obra a través de avivamientos y que Dios obra a menudo a través de grandes predicadores. Y muchos evangélicos americanos desde ese tiempo hasta han hecho la pregunta: bueno, ¿cuál es el gran predicador a través del cual Dios está obrando? Y si usted mira la historia evangélica de América en los siglos XVIII, XIX, XX, usted ve que ellos están haciendo allí. A menudo se están enfocados primero en Whitefield, en Edward, como grandes predicadores en el siglo XVIII, y luego en Finney, en frecuencia enfocado como el gran predicador a principios del siglo XIX, y luego Moody, en el gran predicador a fines del siglo XIX, Billy Sunday, el gran predicador a principios del siglo XX, y Billy Graham, el gran predicador a finales del siglo XX. Y si usted va a la historia del Museo del Evangelicalismo Americano en la Universidad de Wheaton, usted verá exactamente esa historia contada por las imágenes de los grandes predicadores. Creo que esa es una historia injusta, porque entre Billy Sunday y Billy Graham usted tendrá que hablar acerca de Aimee Semple McPherson como la portadora adecuada de la antorcha apostólica. Hablaremos de eso en las próximas series, pero eso se convirtió en la esperanza. Dios hace su obra principalmente a través de avivamientos, y yo creo que esa es una idea muy equivocada. Es peligroso estar en desacuerdo con Jonathan Edwards, pero creo que él está absolutamente equivocado acerca de esto. Dios hace la mayoría de su obra a través de ministros establecidos, en ministerios establecidos, dentro de congregaciones establecidas. Y eso no es decir que él no obra a través de un avivamiento. Yo creo que sí, que él lo hace, gran obra, a través de individuos fuera de las iglesias. Pero nosotros no debemos subestimar la importancia vital de la congregación, del ministerio establecido, el crecimiento gradual, y creo que Edward estaba ligeramente en peligro con su optimismo postmilenial. En 1775, para 1775, Edwards estaba siendo forzado a reconocer que la energía, el compromiso y la pasión por la obra de Dios estaban disminuyendo en las colonias, que ellas no habían entrado en la era milenaria. Y aún en Northampton, muchos de aquellos que habían sido vistos tan dinámicos en su compromiso ahora lucían estar retrocediendo. Eso fue un gran desaliento para Edwards.
Ahora, ¿qué significaba que la gente estaba retrocediendo? Es difícil saberlo con seguridad, porque como George Marsden ha demostrado en su maravillosa biografía de Jonathan Edwards, uno de los problemas de Edwards como pastor era que él personalmente era algo perfeccionista. No un perfeccionista teológico, sino que él mismo era muy disciplinado, tan exigente consigo mismo, que parecía pensar que todos los cristianos tenían que ser de esa forma. Él llegó a pasar 12 a 13 horas al día en su estudio, escribiendo, estudiando, y él en verdad no entendía por qué otros cristianos no tenían ese mismo compromiso para estudiar y esa misma disciplina hacia la vida. Así cuando Edward dice la gente no está tan comprometida como lo estaba antes, eso no significa necesariamente que ellos se han convertido en apóstatas ordinarios, pero sí que el nivel de interés espiritual y participación espiritual no es ya tan fuerte como fue una vez, y esto fue un desencanto personal para él. Y uno de los problemas que él se planteaba en Northampton era todo el tema de la membresía de la iglesia otra vez. Cuando parecía que todo el pueblo se había convertido y apasionado por Dios, fue fácil lograr que todos se hicieran miembros de la iglesia. Pero ahora, según la pasión del Renacimiento parece haber disminuido otra vez, él tuvo que enfrentar la situación que vamos a requerir a la gente para convertirlos en miembros de la iglesia. Y Edwards concluyó que él podría no continuar con lo que su abuelo le había enseñado sobre el pacto de medio camino acerca de la cena del Señor como una ordenanza de conversión. Jonathan Edwards estaba moviendo mucho más atrás de lo que su padre le había enseñado acerca de una membresía en la iglesia estrictamente examinada, y en 1749 él escribió un buen ejemplo de un título puritano: una humilde investigación en las reglas de la palabra de Dios relacionadas con los requisitos de calificaciones para una completa posición y completa comunión en la iglesia visible, usualmente mencionada como la humilde investigación. Y él estaba allí planteando esta pregunta de la membresía de la iglesia y lo que se requiere. Y él estaba diciendo allí, tiene que haber una clase de narración de gracia por experiencia para la membresía eclesiástica. Y cuando él enseñó esto a su congregación, ellos lo despidieron. En 1750, Edward fue suspendido como pastor de la iglesia de Northampton, y los laicos están ya revelados. Y en realidad eso era posible en el sistema congregacional, y él se fue entonces a ser pastor en Stockbridge. Usted puede hoy visitar Stockbridge. En esos días, en el salvaje oeste, estaba casi tan lejos como en la frontera, y nadie con buen juicio quería ir allá. Es como a 2 horas al este de Boston. Era un pequeño pueblo con cazadores y unos pocos granjeros e indios. Para alguien tan dedicado a estudiar como lo era Jonathan Edwards, no era un lugar fácil donde uno pudiera encontrarse y un lugar fácil para trabajar, pero él fue lo más sincero y arduo trabajador que podía. Uno de los grandes problemas de Edward fue en lo que él tenía en su trabajo, era el papel. El papel era una mercancía relativamente rara y valiosa, y algunos de sus escritos son escritos en trozos de papel que él luego cosería, tratando de usar cada pedacito que fuera posible. Yo ocasionalmente escribo en el respaldo, en la parte de atrás de sobres, y mi esposa me critica por eso. Yo le digo, yo estoy en el espíritu de Jonathan Edwards en este punto. No desperdicies nada y nada te faltará. Él hizo algunos de sus grandes escritos allí en Stockbridge. En 1754 escribió una cuidadosa y estricta investigación dentro de las nociones prevalecientes modernas de esa libertad de voluntad, la cual es supuesta ser esencial a la agencia moral, virtud y vicio, recompensa y juicio. Su gran tratado sobre la libertad de la voluntad, y aquí está este hombre notable, uno de los grandes intelectos de la era, haciendo algunos de los grandes trabajos u obras teológicas hechas en América, y tratando de traer brillantez de su mente en defensa del calvinismo, pero una defensa en una forma repasando algunos de los temas, llegando a defenderlos desde diferentes ángulos en la forma
o en las formas en las que la verdad ha sido defendida antes, y esto condujo a una medida de crítica considerable en un número variado de personas. Uno de los críticos lo criticó por defender el despertar. Edwards respondió diciendo que si usted critica el despertar, usted está considerado como pecando contra el Espíritu Santo, dudando de su obra. Pero el clero de Boston estaba dividido en cuanto al despertar. Cerca de las 3/4 partes de ellos lo apoyaban y una cuarta parte lo rechazaba. Uno de los líderes de la oposición, el ministro Charles Chauncey, dijo que Edwards se había convertido en un entusiasta que pensaba que las emociones eran realmente una religión, y respuesta a eso, Edwards escribió otro de sus grandes tratados, un tratado sobre los afectos o afectos religiosos, y esto confirmó a Chauncey completamente en todas sus creencias acerca del carácter radical de Edwards, pero esto era un tratado muy sutil e inteligente, sugiriendo un enfoque totalmente diferente a la antropología teológica como no había sido intentado antes. El problema era que no todo el mundo podía realmente entender a Edwards. A veces, y él presentaba por su cuenta un enfoque tan distintivo de sí mismo que era muy difícil entender lo que estaba diciendo. Mi ejemplo favorito de eso es su obra del pecado original. Uno de los últimos tratados que él escribió fue sobre el pecado original. Él tenía un sentido casi profético de que la doctrina del pecado original parecía estar bajo ataque. E irónicamente, después de su muerte, él murió después de ser nombrado presidente de lo que sería la Universidad Princeton, que en ese tiempo era llamado el Colegio de Nueva Jersey. Él estaba en su camino para asumir su deber como presidente de Princeton cuando él quería dar un ejemplo a la gente siendo inoculado contra la viruela, y la inoculación lo mató, de modo que murió a una edad relativamente joven, 50 años y algo. A mí me parecía muy joven, pero antes de esa muerte parecía sentir que un ataque contra el pecado original estaba en el ambiente, y escribió su gran defensa contra el pecado original. Pero, ¿qué enseñó acerca del pecado original? Bueno, sin entrar en todos los detalles, B.B. Warfield y John Murray afirman que él enseñó la inmediata imputación del pecado de Adán, el cual fue en el momento de Edward un punto de vista reformado ortodoxo. Charles Hodge y William Cunningham creyeron que Edward enseñó la imputación mediata del pecado de Adán, la cual hubiera sido un error menor, no un gigantesco error a la mente de la mayoría de la gente reformada de entonces. Y Samuel Baird y John Gerstner creyeron que él no enseñó ninguna de esas cosas, sino una nueva idea de la identidad del pecador con Adán. Ahora, lo que es interesante aquí es que usted tiene aquí 6 brillantes teólogos reformados, intérpretes, historiadores, que no podían ponerse de acuerdo entre ellos mismos en lo que Edward realmente dijo sobre el pecado original. Exactamente cómo estaba él enseñándolo. Y eso es algo de la singularidad de Edward y la dificultad de Edward. Mark Knoll, un historiador eclesiástico americano muy distinguido, dijo una vez que el ortodoxo gusta de Edward por las conclusiones a las que él llega. Los no ortodoxos gustan de él por los métodos que él usaba. Así él llega a ser esta grande y brillante figura de grande influencia, pero con una mente tan brillante que va en nuevas direcciones que la iglesia tiene problemas en absorber. Pero le permiten entonces ser citado en una variedad de diferentes caminos por diferentes personas que lo siguen. Así que no hay dudas de que él fue un gran teólogo, no hay dudas de que él fue una gran influencia, no hay dudas de que él fue ciertamente una de las mentes más brillantes que jamás se produjo en América, y no hay dudas de que hubo un significante renacer, un avivamiento de interés en Edward en los últimos 30, 40 años entre los evangélicos de América. Mi consejo para usted, y RC probablemente va a quitar esto del video, mi consejo es que usted lea a Juan Calvino en lugar de Jonathan Edwards. Juan Calvino es mucho más legible, en primer lugar, pero yo creo que Juan Calvino es más confiable.
No es que Edward sea mayormente poco confiable, pero él tiene un vocabulario tan distintivo, aún en la doctrina de la justificación. Él dice algunas cosas muy peculiares en la obra que él escribió al principio, cuando todo le iba bien, desde el principio, antes del gran despertar, en la justificación. Él fue un gran hombre y hay un gran beneficio. Realmente es un que puede uno tener del estudio cuidadoso de Jonathan Edwards, pero creo que la iglesia hoy no necesita mucho mirar hacia atrás a Jonathan Edwards, sino creo que estamos mejor si miramos a Calvino. No he visto personalmente la necesidad de teólogos después de Calvino, pero aparentemente se necesitan teólogos. Pero Calvino, yo creo, al final del día tenía una teología mucho más balanceada, tan grande como Edward era. Yo creo que Calvino puede no haber sido tan gran pensador y ciertamente no fue tan creativo como Edward, pero yo creo que es un pastor y maestro mucho más confiable para la iglesia. Y pararemos aquí y RC tendrá que buscar material adicional para esta charla cuando él le quite esa parte. Bueno, al llegar ahora a la última charla en esta serie sobre la historia de la iglesia en los siglos 17, 18, estoy intensamente consciente de todas las cosas de las que no hablamos y aún de las cosas de las que hablamos. Fuimos a gran velocidad, pero sin embargo estamos enfocados en un número de elementos que serán cruciales para el desarrollo de la historia de la iglesia evangélica en América en los siglos 19 y 20, y como hemos estado estudiando primero puritanismo y luego la aparición de varias clases de revoluciones en el mundo moderno, vimos algunos aspectos de la revolución intelectual causados por la Ilustración, vimos aspectos de revolución religiosa que iban a surgir del gran despertar, y yo pienso que podemos terminar hoy hablando y meditando algo acerca de las revoluciones políticas en el siglo XVIII y su impacto en el futuro en la iglesia, así como en la sociedad en general. Y por supuesto, a fines del siglo XVIII estamos pensando acerca de dos revoluciones. Primero, la Revolución Americana, que ocurrió en América. Esto es algo adicional en una conferencia. Y entonces la Revolución Francesa, que ocurrió en Francia. Así, estas dos revoluciones verdaderamente ocurrieron muy próximas en el tiempo, pero muchos historiadores han comentado que tienen en última instancia un carácter bastante diferente, y por eso quiero hablar un poco de la Revolución Americana y particularmente su influencia en la vida religiosa en América, y entonces compararla un poco con algunas reflexiones de la Revolución Francesa. Ahora, los Estados Unidos en el siglo XVIII estaban creciendo dramáticamente. Se estima que la población total europea en las colonias de América era, en 1713, era de cerca de 360,000 personas. Únicamente 360,000 personas en total, personas de Europa en todas las colonias americanas. Para 1760, esa población había crecido a 1.6 millones. De modo que en menos de 50 años, esa población había crecido dramáticamente. Y entonces de 1760 al 76, y a partir de la declaración de independencia, la población había crecido de 1.6 millones a 3 millones. Así que hay un dramático crecimiento en población ocurriendo en las colonias americanas, y la mayoría de ese crecimiento es un crecimiento biológico, no crecimiento por inmigración. De modo que los americanos están teniendo grandes familias, en parte porque hay grandes cantidades de tierras agrícolas disponibles, según la gente empezaba a moverse hacia el oeste, y todo eso significa que hay una población más y más grande pensando quiénes eran ellos, cómo debían ser tratados por el gobierno de Inglaterra. Y uno de los efectos del gran despertar es que América comenzó a pensar como americanos. Antes del gran despertar, la gente en Boston estaba más interesada en lo que estaba pasando en Londres que en lo que estaba pasando en Filadelfia. Ellos miraban atrás hacia la madre patria como el punto real de referencia, más que mirar al sur o al norte en las colonias o lo que otras colonias estaban haciendo. Ellos pensaban de sí mismos, primero como ingleses y luego en segundo lugar como residentes de Massachusetts y la colonia en Bay, por ejemplo, y en verdad no del todo tan particularmente conectado con las otras colonias, pero con la llegada del gran despertar se había venido desarrollando en América un gran sentimiento de
¿Qué está sucediendo en Filadelfia? ¿Y qué está el Espíritu haciendo en Filadelfia? ¿Qué está el Espíritu haciendo en Savannah? ¿Qué está sucediendo en otras colonias? ¿Qué evidencia? Los americanos empezaron gradualmente a ser entrenados a pensar en norte y sur y también a mirar de nuevo a Londres. Y eso le dio al país un sentido, un nuevo sentido de desarrollo. Entonces hubo otro asunto religioso importante que se desarrolló. Y es difícil para nosotros, en cierta forma, imaginarnos esto, pero en los 1760 comenzaron a circular rumores de que el rey de Inglaterra estaba pensando en mandar un obispo a América. Y esto escandalizó a la mayoría de los colonos. No era simplemente que el rey iba a mandar un obispo, sino todo lo que eso implicaba, porque los obispos en Inglaterra eran considerados parte de la aristocracia. Ellos eran tratados como señores. Y había muchos en América que temían que ahora Inglaterra podría empezar a exportar hacia América toda su jerarquía aristocrática. Y los americanos no querían eso, estaban opuestos a eso. Y así, por el gran temor al episcopado, como se conocía, empezaron a organizar el sentimiento contra la realeza, particularmente entre los presbiterianos y congregacionalistas que predominaban particularmente en estados del Medio Atlántico y en Nueva Inglaterra, y hubo entonces una marca creciente de oposición. Pero no solo ahí, aún en las áreas de las colonias había más anglicanos en ese sentimiento, como Virginia, donde aún había ese sentimiento. No queremos aristocracia aquí, no queremos esa exportación aquí. Y así un creciente sentimiento era: queremos nuestros derechos como ingleses. No queremos impuestos sin representación. Las cosas que usted aprendió en su clase de gramática acerca de la Revolución Americana fueron ciertas. Esa fue una gran parte de lo que motivó a las colonias en América, quienes ahora se encontraban creciendo hasta un tamaño significativo en términos de población, teniendo ahora oportunidades en las que antes no se podía ni siquiera pensar, y esto los llevaría en última instancia a una rebelión contra el rey de Inglaterra. Y es por eso que la Declaración de Independencia es tan importante. Todos esos líderes de lo que sería la Revolución Americana eran cristianos, al menos en términos formales. Ellos todos sabían acerca de Romanos 13, ellos todos sabían acerca de la obligación de los cristianos de honrar al gobernante y obedecer a aquellos con autoridad sobre ellos. Y para muchos de ellos eso era entonces un asunto muy serio. ¿Sobre qué motivos podemos tomar las armas contra el rey? ¿Por qué motivos podemos oponernos al rey? Y había una teoría política calvinista muy bien establecida que decía: solo podemos oponernos al rey cuando él se convierta en un tirano. Y que la noción de tiranía, la noción de tiranía era muy clara. Ella se encontraba en la noción de que no solo los súbditos tienen responsabilidades con su rey, sino que el rey tiene también responsabilidades con sus súbditos. Cuando el rey fue coronado, él juró defender la Constitución y los derechos de los ingleses. Y el argumento hecho en la Declaración de Independencia por Thomas Jefferson es que el rey ha violado su responsabilidad hacia sus súbditos. El rey se ha convertido en un tirano y por tanto tenemos el derecho de declarar nuestra independencia y tomar las armas para preservar nuestra independencia porque nuestros derechos como ingleses han sido violados. Ahora, lo que es importante acerca de esto es que significa que es un enfoque muy conservador de la revolución, asumiendo que usted no pueda pensar nunca en la revolución como conservador. Esta no es una revolución para derribar todo lo viejo y construir algo nuevo. Es una revolución para mantener los derechos tradicionales. Esos fueron los ideales de la Revolución Americana. Y los revolucionarios americanos no ejecutaron a ningún miembro de la aristocracia, en parte
porque no existían, pero había nobleza, había gente rica en América. El objetivo no era derribar a cualquiera que estuviera allí, sino establecer la libertad política y los derechos políticos, y eso condujo, por supuesto, como usted sabe, a la guerra revolucionaria. Eso condujo a la escritura de la Constitución, y eso llevó a la decisión de las colonias de unirse como nación y condujo a un número de importantes resultados religiosos para América. Uno de ellos, incluido en la Constitución desde el inicio, fue el derecho a la libertad religiosa. El gobierno federal no tomaría acciones para imponer ninguna religión en todo el país. Y el contexto en el cual esa decisión fue hecha era un contexto en el que la mayoría de los americanos eran ortodoxos protestantes y ellos asumieron que en términos generales el país permanecería como un país más bien protestante, pero el punto era que no íbamos a tener una legislación federal haciendo que todos fuéramos anglicanos o presbiterianos o congregacionalistas o bautistas. Todo el mundo se reunió más o menos alrededor de la idea de libertad religiosa desde la perspectiva federal, aunque como dije anteriormente, había estados que todavía tenían iglesias establecidas por décadas después de la ratificación de la Constitución. Y desde luego estamos viendo todavía cómo eso funciona, ¿no es cierto? Todavía hoy hay casos presentados en nombre de la libertad religiosa. En San Diego hemos tenido uno muy importante. Un ejemplo, por más de una década ahora, hay una gran cruz en el tope de una prominente montaña, el Monte Soledad, en un cementerio militar, y hay quienes dicen tener esa cruz en tierra de un cementerio federal, en un lugar tan grande y prominente, es una manifestación de cristianismo como una religión, y esta cruz tiene que caer, tumbarse, y corte tras corte han ordenado que la cruz sea derribado y luego los políticos se mueven tratando de encontrar una forma de salvarla. Y estamos todavía luchando con eso, pero se ve que todo este asunto de qué significa realmente tener libertad religiosa. Es fácil hablar de eso en términos generales, pero a veces es difícil hablarlo de manera específica, cómo va a funcionar. Pero cualquiera que fuera el caso, América se convirtió en una tierra, desde el principio, comprometida con la idea de que debe haber libertad religiosa. Los ciudadanos individuales deben tener el derecho de practicar su propia religión. Ha sido también intrigante para mí oír recientes discusiones de si la hermanita de los pobres, una orden de monjas católico-romana, tienen que pagar por cierta clase de seguro de salud, y yo realmente me canso de oír a los reporteros hablar de derechos de la iglesia en ese asunto. La Constitución garantiza los derechos de los ciudadanos, no los derechos de las iglesias. Y cualquier derecho que tenga cualquier ciudadano, sea monja o no lo sea, es un derecho que cada ciudadano tiene. Y ese es mi asunto importante para hoy. Pero esto es difícil de determinar cómo funciona el asunto, y estamos todavía tratando de definir sus implicaciones. Obviamente, esta clase de libertad religiosa significó la separación de la Iglesia y el Estado a nivel federal, y eso fue también un importante factor contribuyente, entonces, a la idea del denominacionalismo. Y el corazón del denominacionalismo es que una denominación ante la ley, y quizás aún ante Dios, es casi tan buena como otra denominación. Hace poco hablamos de esto. ¿Es esto iglesia verdadera o iglesia falsa, iglesia más pura, iglesia menos pura? Lo que América había llegado a hacer para el tiempo cuando se escribió la Constitución fue una condena, mientras las diferencias entre presbiterianos, congregacionalistas y episcopalanos, o quizás aún bautistas, causaron poco debate acerca de eso, pero quizás aún los bautistas, mientras estas diferencias fueron significativas, queremos decir, todos somos hermanos y hermanas en Cristo, y por tanto, con nuestras divisiones pasa, como una vez dijo un viejo amigo, las murallas entre nosotros no llegan al cielo. Y esa es la actitud de las denominaciones. Tomamos algunas de nuestras diferencias seriamente, pero no queremos que estas diferencias nos separen de Dios. Y esa es una nueva forma de pensar, completamente nueva. La gente cristiana nunca ha pensado de esa forma antes en los siglos 17 y 18. Pero la separación de la Iglesia y el Estado en América refuerza el denominacionalismo. Así que más y más
cooperamos unos con otros y nos apreciamos unos a otros. Y ese es uno de los efectos de la separación de la iglesia y el Estado en América. Otra parte importante de lo que pasa en la iglesia en América es que la desestabilización de la iglesia significa que la iglesia no recibe dinero de los impuestos. Significa que cualquier cosa que la iglesia haga tiene que pagarlo la iglesia, los laicos, y esto contribuye significativamente al triunfo de los laicos. Cualquier cosa que la iglesia haga tiene que ser hecha con el apoyo del pueblo de Dios. Y eso nos lleva al espíritu de América del voluntarismo y de generosas donaciones, casi sin igual en cualquier otra parte del mundo. Porque los americanos aprendieron desde el principio que la iglesia existiría solo mientras sea apoyada, sostenida por la gente. No existen con el apoyo del gobierno. Y también significa que mucha gente piensa, es bueno ser voluntario, es bueno dar mi tiempo y también mi dinero para ayudar a estas instituciones. Y así cuando llegamos al siglo XIX veremos cuánto se logró en América con la unión de voluntarios para una meta específica, para lograr grandes cosas en nuestra propia historia. Podemos verlo, por ejemplo, en el movimiento antiaborto. Cuántos cristianos a través de líneas denominacionales han cooperado juntos para dar tiempo, dinero, de varias formas para tratar de reducir el número de abortos y hacer el aborto ilegal en este país. Ese es el espíritu voluntario, el espíritu caritativo de América que está todavía muy vivo en nosotros y de muchas formas fluye de lo que pasó en la religión en América a causa de la Revolución Americana. De modo que la Revolución Americana tenía muchos aspectos beneficiosos en ella por la vitalidad de la religión en América. Pero el asunto importante, me parece, es tener en cuenta cuán fundamentalmente conservador era este movimiento. No estamos por derribar, estamos más bien para preservar. Y eso es lo que los líderes de la Revolución Americana querían decir. Y eso permanece en un contraste muy marcado con la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa fue guiada mayormente por la convicción de que lo que era tradicional en Francia debía ser destruido, derribado, que era necesario un nuevo comienzo, que las viejas normas eran malas y debían ser eliminadas. Y es por eso que usted ve la radicalización progresiva de la Revolución Francesa. Los comienzos de la Revolución Francesa ocurren realmente en 1789, justo por el tiempo cuando las cosas se están estableciendo en América, y el rey Luis XVI llama a los Estados Generales, algo así como el Parlamento inglés, a una sesión para tratar de conseguir su apoyo y ayuda en ciertas reformas en el país. Pero aquellos que se reunieron como los tradicionales Estados Generales, dentro de un mes o algo así, se radicalizaron y reconstituyeron a sí mismos como una Asamblea Nacional con los poderes del Parlamento Real, limitando el poder del rey y actuando crecientemente para cambiar la vida de Francia. Y una de las primeras cosas que ellos hicieron fue confiscar las propiedades de la Iglesia. Así que mientras en América un grupo de líderes eclesiásticos eran apoyos de la revolución contra la tiranía de Jorge III, en Francia la iglesia es vista como un enemigo de la revolución. La iglesia católica romana en Francia poseía cerca de 20% de todo el territorio de Francia, y así era una grande y rica institución en Francia, y eso provocó entonces mucho odio y enojo de parte de los revolucionarios. Para 1791, la Asamblea Nacional había declarado la libertad de culto para todos, terminando así la privilegiada posición de la Iglesia Católica Romana en Francia. En 1792, una convención nacional fue elegida para preparar una nueva constitución para Francia y declaró a Francia una república, y eso llevó a la ejecución del rey y de la reina. Así que aquí usted ve un enfoque mucho más radical a las formas de cambiar el reino en una república.
Y entonces en 1793 y 1794 usted tiene lo que es conocido en la historia como el reinado del terror. Y este es el periodo en el cual cualquiera que simpatizara con la realeza y muchos aristócratas eran arrestados, decapitados en la guillotina por ser peligrosos para la república. Y este reino del terror creció y creció en términos del número de personas educadas y, como lo dijo un observador, la revolución comienza a devorarse a sí misma. Así aún algunos de los líderes de la revolución fueron ejecutados en el reino del terror, como Robespierre, porque no eran vistos como suficientemente revolucionarios. Y todos los caminos expresaban la naturaleza radical de la revolución. Algunos de los líderes de la revolución construyeron grandes estatuas en papel maché de, presumo yo, Jesús y la Virgen María y varios santos, desfilando con ellos por las calles de París y luego quemándolas y enterrándolas, donde entonces significaban razón y libertad y fraternidad como los nuevos dioses del pueblo francés. Un bromista expresó que los nuevos dioses parecían ligeramente chamuscados por el fuego, pero esto era emblemático, usted ve, de naturaleza radical, como ve, vamos a quemar lo viejo y vamos a tener lo nuevo. Ellos incluso experimentaron durante un tiempo una semana de 10 días. No queremos una semana de 7 días, eso es demasiado cristiano, eso es demasiado tradicional. Queremos una semana de 10 días, que es más racional. Una semana de 7 días, eso es irracional. No podemos tener eso, usted sabe, el sistema decimal, eso no funcionará. Eso realmente no funcionará, tener una semana de 10 días, ni siquiera para ellos mismos, pero ve algo aquí del espíritu del radicalismo y por supuesto eso no podría seguir para siempre, las revoluciones no duran para siempre y pronto la paz fue restablecida y la paz restablecida en 1799, según Napoleón Bonaparte, para asumir el control. Muy a menudo sucedía en la moderna historia que los esfuerzos por una república y libertad e igualdad terminan en un dictador, y eso fue exactamente lo que pasó en Francia. Napoleón se instaló como un dictador y luego como un emperador, y la culminación del reino del terror. Y Edmund Burke, el gran observador en Inglaterra de estas cosas, dijo, bueno, este es el inevitable resultado de la clase de compromisos radicales de la Ilustración que usted tenía en Francia, no solamente revolución, sino terror. Y cuando Margaret Thatcher asistió a la celebración del 200avo centenario de la Revolución Francesa, ella le dio al presidente de Francia una copia del tratado de Edmund Burke, y el presidente de Francia se disgustó grandemente. Pero de todas maneras ella se disgustó porque ella había sido sentada en la segunda fila, pero eso es más allá del siglo XVIII. Pero terminamos entonces con estas dos revoluciones, una apuntando a la naturaleza radical de querer construir un nuevo futuro completo que dominaría el pensamiento de muchos en los siglos XIX y XX, y la Revolución Americana con un impacto que actualmente en ciertos aspectos estimula y ayuda a la Iglesia a desarrollar, y veremos estas dos revoluciones funcionando por sí solas en un mundo más moderno en nuestras próximas series. Gracias.